Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. Capítulo 33. Ustedes me han preguntado sobre el didacta. No he proporcionado mucha información útil, porque durante el tiempo en que lo conocí, tenía una educación mínima y no podía interpretar correctamente lo que veía y experimentaba. Eso cambió cuando accedí a los recuerdos y conocimientos del Señor de los Almirantes. Sin embargo, incluso su experiencia con el didacta se había limitado en su mayor parte a la observación a distancia. Pero la intimidad del combate, de comparar estrategia contra estrategia, y más íntimo aún, tácticas contra tácticas, había proporcionado a Fortencho una comprensión interna del didacta que probablemente solo poseían unos pocos Forerunners. Pues la profundidad del conflicto entre los humanos y los Forerunners nos llevó al borde de la casi extinción, lo que reveló una especie de animosidad, una enemistad cruda, vigorosa, pero completamente racional, que probablemente no se encuentra entre los de la misma clase. Al menos, es poco probable entre los que están cuerdos. Matamos a los ratones que invaden nuestros graneros. Los matamos sin piedad, pero solo los de mente débil odian a los ratones. Pero hay una ocasión más en la que me encontré con el didacta, y eso impulsó mi comprensión de lo que este guerrero siervo era capaz de hacer en un nuevo nivel. Esta perspicacia es lo que buscan. Sobre todo, soy consciente de que mis funciones están fallando, pero deben complacerme. No les debo nada. Ya no soy humano, no he sido humano, ni siquiera un ser vivo, desde hace más de 1000 siglos. No serán capaces de preservar mis experiencias y mi memoria de más de una pequeña fracción de ese periodo, y, sin embargo, lo que he sido y hecho se cierne sobre mi frágil momento de humanidad como una montaña que se eleva sobre un guijarro. Y parece probable, mientras observo su preocupación, que todavía no son conscientes de la única gran verdad que les ofrezco, la verdad que cambia todas las ecuaciones de nuestra historia. Eso me divierte. Por todas partes, en todas las plataformas, los humanos se habían emparejado con Forerunners en sus etapas finales de transformación. Pronto se volverán inútiles, pensé, si no es que mueren de verdad. Una misericordia. Entonces, un gran túnel se abrió ante mí. Sus brillantes paredes bloquearon mi vista de las plataformas. Las paredes brillaban con bandadas de flechas de chispas brillantes, y notas musicales agudas resonaron en mis oídos, discordantes y atemorizantes. Las chispas lineales en el túnel se oscurecieron hasta volverse rojas y luego se apagaron como las brasas de un viejo fuego. Solo sentí un frío intenso. Por un momento, pareció que flotaba en el túnel rodeado por lo último de las chispas. El túnel se volvió completamente gris y sin vida. Traté desesperadamente de percibirme a mí mismo como ocupando un punto en el espacio, una posición fija, y no podía. Solo había un túnel y recuerdos cayendo en línea detrás de mí como hojas. Apareció una ancilla verde brillante. La ancilla se interpuso entre este borroso e incierto yo y los lamentables restos de mi acompañante. Mis ojos se enfocaron repentinamente, por última vez. Levanté una mano y la miré, preguntándome por lo bella que era, moviendo sus dedos a mi orden, obedeciendo mi voluntad, nuestra voluntad, igual que la rueda, pero muy despacio. El tiempo de reacción era crucial. Serás conectado directamente con el cartógrafo, dijo la ancilla. Esto requerirá un ajuste de la interfaz. El Forerunner volteó lo que quedaba de su rostro, temblando como si se tratase de una violación sagrada. Nos instruyen un comandante a nivel de Metarca para que revelemos todo, dijo la ancilla. No tenemos otra opción que obedecer. El cartógrafo contiene todos los diseños, ubicaciones y condiciones de esta instalación, pasadas y presentes. Todas las modificaciones se registran aquí. Los preparativos son necesarios. Otro dardo se clavó en mi pantorrilla, y ahora las chispas corrían a través de mi cuerpo, en lugar de afuera. Sentí dolor en todas partes, y luego una claridad sorprendente. Entre mi cuerpo y la masa descompuesta del Forerunner se elevó una varilla suspendida de un grosor similar al de mi brazo, y de esa varilla salieron miles de filamentos brillantes como telas de araña. Los filamentos se cosieron a un lado de mi cuerpo, cubriéndome con telarañas, mientras que otros más se colocaron sobre la parte superior del torso del Forerunner. Se retorció en una nueva agonía. El túnel ahora cobró vida para nosotros, para ambos. Parecía que me fusionaba con mi compañero, e incluso, por un momento, sentía su dolor tan bien como el mío propio, hasta que todo se sumergió en un éxtasis de información total. Mis ojos y oídos fueron asediados. Ambos nos mezclamos con las pantallas del túnel, mucho más complejas y detalladas que antes. Más sorprendente, entendí lo que estaba viendo. Todo. La comprensión me llegó a través del Forerunner, y de repente supe cómo actuar, cómo coordinarme con cientos de otros pares similares ubicados alrededor de la rueda. Nos convertimos en el Halo. Podía sentir el estrés, el peligro, y los medios que podríamos usar para escapar, como cuando un corredor que huye de un depredador siente el suelo bajo sus pies. Exaltado, energía y poder divino, como nada que yo haya conocido. Si esto era lo que significaba ser un Forerunner, entonces con gusto habría renunciado a mi humanidad. Todas mis tareas, por muy pequeñas que fueran, me trajeron una intensa alegría. Todas me parecían sumamente importantes, y quizás lo eran,
pues un cálculo de preservación estaba siendo realizado incluso ahora por los monitores y sus horribles herramientas, por nosotros, cuándo hacer funcionar cada uno de los sistemas, cuánto tiempo utilizarlos y en qué secuencia interrumpirlos. Estaba completamente consciente de los mecanismos de supervivencia disponibles para el Halo. Más tarde, gran parte de lo que ocurrió en las horas siguientes volvió a ser un revoltijo de confusión y espectáculo. Pero después de decenas de miles de años, una larga reflexión lo trae de regreso. Por supuesto que he defendido a Halo muchas veces desde entonces. Pero ustedes saben que todos estos mecanismos de supervivencia requerían grandes cantidades de energía. Energía que escaseaba después del sabotaje de muchas de las centrales eléctricas. Quizás lo más impresionante era la capacidad de suspender gran parte de la rueda en el tiempo, inmovilizarla en estasis, convirtiendo la instalación en un gran anillo reflectante e inmune a todos los cambios impuestos desde el exterior. Pero el costo de energía de tal suspensión era inmenso, quizás más de lo que la rueda podía reunir. Además, en todo el sistema, la energía que habría sido absorbida por el Halo tendría que ser desviada a través de un desliespacio de dimensiones fractales, creando una sospechosa dispersión de señales de calor e incluso radiación de alta energía que podría atraer la atención de cualquier cosa que nos persiguiera. El orbe con cara de lobo ya estaba ejerciendo una terrible presión sobre la integridad de la rueda. Las paredes del Halo brillaban a lo largo de sus superficies exteriores mientras intentaban redistribuir uniformemente la tensión gravitacional. Y los lastimosos pocos centinelas que quedaban y otras embarcaciones que disparaban sus motores de propulsión en un intento de apartar la rueda del camino estaban teniendo poco éxito. El único resultado había sido ralentizar ligeramente el Halo, bajando su órbita estelar unos pocos cientos de kilómetros, en una situación en la que el planeta rojo y gris se deslizaría a través del aro sin tocarlo. Pero antes de que se intentara eso, el centro y los radios del Halo se activaron. El equipo de control improvisado esperaba absorber elásticamente parte de la energía del planeta a medida que caía en los radios y en el centro, y luego transferir parte de ese impulso a la rueda, en efecto, robando la velocidad del planeta para movernos hacia una órbita más alta. Esto podría prevenir otra colisión si las órbitas del Halo y el planeta se interceptaran de nuevo. No teníamos idea de cómo se comportarían bajo ese tipo de presión el centro y los radios. Todas estructuras de luz sólida, si realmente se podían estirar sin romperse o desvanecerse. Otra eventualidad que los Forerunners nunca habían anticipado o probado. Así que esperamos. No tuvimos que esperar mucho tiempo antes de que hubiera complicaciones adicionales. Dos esfinges de guerra periféricas detectaron naves que se acercaban desde el otro lado del planeta, muchas de ellas, algunas muy grandes. Del lejano amo del ojo verde, llegó un momento de aguda atención, de preocupación, quizás de reconocimiento. Pero por ahora, las naves tenían que ser ignoradas. Las paredes de la rueda habían distribuido todo lo que podían manejar del desigual tirón gravitacional del planeta. Ahora las placas de cimentación entre las paredes se deformaban y se doblaban, se elevaban y se separaban, y en el proceso se desprendían o derramaban grandes volúmenes de aire y agua, arrojando al espacio serpentinas largas y de color gris plateado. Las placas que habían sido apiladas en alto antes durante la preparación, ahora comenzaron su lento arrastre para reemplazar las placas dañadas, pero claramente las reparaciones no podían seguir el ritmo de la destrucción. El Halo, que apenas se mantenía unido, se enfrentó directamente contra el planeta rojo y gris. Las nuevas naves aparecieron en nuestra vista. Las más obvias eran los acorazados, docenas de ellos esparciéndose y lanzándose alrededor del planeta, volando cerca del centro y los radios, luego extendiéndose a lo largo de los radios en un amplio abanico que podrían, si elegían aterrizar, hacerlos caer alrededor de la rueda. Más preocupación, pero no podríamos hacer nada si estuvieran aquí para destruirnos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no se trataba de maniobras de ataque y destrucción. ¿Qué estaban intentando? ¿Un rescate? Estas naves podrían insertar rápidamente sus unidades en la red y suministrar energía. Eso podría salvarlo todo. Más exaltación. Y luego, de repente, una abismal zambullida en un frío y mecánico, algo que mi eclipsada humanidad interpretó como rabia. El amo de la rueda del ojo verde no encontraba útil esta intervención. Nos habían encontrado. El Halo renegado ya no era renegado. La aparición de tantas naves Forerunner probablemente significaba el fin de todo lo que la ancilla pervertida estaba tratando de lograr. Un enfermizo resplandor de esperanza fluyó del Forerunner en forma de serpiente que estaba junto a mí. Pero quedaba muy poco tiempo para actuar a través de cualquier dependencia. Sin importar la fuente o la potencia, la luz de la estrella ahora venía de detrás del planeta, arrojando sombras espeluznantes a través de la niebla de vapor helado que se desprendía de nuestra rueda. La pared opuesta a nuestro centro de mando se separó y se dobló hacia afuera como una banda de metal en las manos de un fornido herrero. Una contienda desigual, por decirlo menos. La masa del Halo era diminuta comparada con la del planeta gris y rojo. El planeta ahora presionó contra 4 de los radios, y luego, al estirarlos, golpeó el propio centro. Ante esto, pulsos ondulantes de fuego azul se elevaron hacia afuera. El centro brilló cuando los radios se alargaron, y luego se fragmentaron,
se rompieron. Parecía que estaban tendidos a lo largo de la superficie rocosa del planeta, y luego se convirtieron abruptamente en rayos de radiación azul y violeta intensamente expandidos y enroscados. Quizás ahora el Halo estaba exigiendo alguna venganza, pero solo contra la piedra desnuda. No habría ningún estiramiento gradual de una red de lazo, ni captura del impulso y aceleración. El mundo continuó su paso. Ahora la rueda se empezó a desarmar de verdad. Los muros se cizallaban, las placas se separaban, huecos de muchos cientos de kilómetros se abrían entre sí, como pedazos de un enorme collar que se arrancaba por todos lados. Sin embargo, la euforia de mi conexión me protegió del miedo, mi propio miedo, pero no de la profunda preocupación del amo de ojo verde del Halo, y luego, levantándose detrás de él, algo más oscuro aún. Pero esta fuente más oscura de mando no sentía miedo, estaba más allá del miedo. Podía sentir su influencia como el frío de una estrella oscura y muerta que se filtra en nosotros. Tanto los Forerunner como los humanos se congelaron en su lugar, y lo que ahora me impresionó, incluso en este momento, fue la cosa más aterradora de todas, una curiosidad superior, intensamente pura, mucho más fría, precisa y disciplinada que cualquier cosa que haya conocido. Estas entidades expresaban un interés casi cruelmente aislado y elevado en las etapas de un experimento en curso. ¿Había algún sentimiento de satisfacción por la fusión de tantos Forerunners y humanos? ¿Alguna revisión triunfal de un plan antiguo, hace mucho tiempo frustrado, luego abandonado, pero ahora posible una vez más? ¿Podrían los Forerunners y los humanos recombinarse y revertir su escalofriante ruptura tantos millones de años antes de que, cuando el primordial y los últimos de su clase decidieron una estrategia más grande y más amplia, un plan más grande que, sin duda alguna, traería consigo un dolor inmenso, pero también una unidad más grande de todas las cosas? A través del Flood, la enfermedad conformada, el mayor reto y contienda de todos. De ese desafío, los humanos solo habían salido victoriosos por un momento, solo para ser diezmados por los Forerunners, una segunda derrota aplastante para los planes del primordial. Todo esto había sido expuesto en detalle a la mentalidad fríamente lógica que era el amo del Halo, incluso mejorado y combinado. Nosotros, solo podía apreciar una pequeña porción de la profundidad y el poder de este plan. Este argumento, revelado ante nosotros como si fuéramos niños mirando a través de cortinas la cópula de nuestros padres. El Halo se estaba muriendo, de eso no había duda. A pesar de que los acorazados se adhirieron a las placas intactas restantes, aparecieron más huecos, más secciones se retorcieron y derramaron su contenido. Pero una nueva voz se posó sobre nosotros, poderosa, resonante, penetrando en la pantalla del cartógrafo, la superposición de la máquina, incluso el frío análisis del primordial. Esta voz se elevó en volumen, asumiendo el mando, y de inmediato, la reconocí. La conocí desde ese momento que pasamos en la isla dentro del cráter Yamonkin. Una forma fatigada de hablar que una vez estuvo acostumbrada al mando completo, pero que por las circunstancias se retiró, se apartó, se perdió. Pero ya no más. El didacta, mendigo tras el conocimiento, dijo la voz, arremolinándose a nuestro alrededor. Mendicant Bias. Ese es el nombre que te di la última vez que nos vimos. ¿Recuerdas el momento de tu concepción? En el momento en que te conecté al dominio y se te cedió el control de todas las defensas Forerunner. Todas las imágenes contenidas y controladas por el cartógrafo se oscurecieron y colapsaron en una ansia ahora muy simplificada. Ese nombre ya no es secreto, dijo. Todos los Forerunners lo conocen. ¿Reconoces al que te nombró? La ansia verde ardió como ácido, pero yo no podía apartarme. No podía librarme de su corrosión. Tú no eres ese, dijo. El maestro constructor me dio mis órdenes finales. Yo soy ese, y no eres sincero. La acidez de la voz de la anciana verde se hizo tan intensa que parecía como si me estuviesen devorando por dentro. ¿Aceptas órdenes de otro que no sea un Forerunner?, dijo la voz del didacta, una clara violación de todas tus instrucciones. Yo soy el que conoce tu nombre elegido, tu verdadero nombre. Ese nombre ya no tiene poder. Aún así, puedo revocar tu concepción, proclamar tu código y ordenarte que te retires. ¿Me pasarás voluntariamente el control a mí, tu amo original? No lo haré. He escuchado al dominio. Cumplo los deseos de los que nos crearon a todos. Tú no lo haces. Y nunca lo has hecho. La anciana verde se había retirado hasta una incisión infinitamente profunda, un arco de puntitos tallados o quemados en la negrura. Su pequeñez vaciló como una llama. Luego vino un sonido complejo que podría haber sido palabras o números, una transmisión de información o comandos. No sabría decir cuál. La voz del didacta llenó al cartógrafo, parecía llenar todo el espacio y el tiempo, y yo sabía que estaba vivo, una vez más en control, quizás más poderoso que nunca antes. Pobre máquina, dijo el didacta, pobre máquina. Tu tiempo aquí ha terminado. La anciana brincó en la oscuridad como si estuviera asustada, y desapareció, junto con casi todo lo demás. Me encontré tumbado y exhausto, cubierto de sudor, sobre una superficie fría y dura,
mientras las últimas brasas opacas de las pantallas del cartógrafo se atenuaban lentamente. El dolor en mi espalda y costado era horrible. Apenas podía moverme. No podía ver nada más que formas borrosas. El vínculo con mi compañero, el enfermo y atormentado Forerunner, fue cortado de mi brazo. La fina cinta vinculante cedió como una tela rasgada. Estaba siendo apartado, retirado del cartógrafo. La euforia de mi conexión se convirtió en una dolorosa soledad. Ahora oía sonidos reales, voces, y una exclamación asombrada. Reconocimiento de quién era, quién había sido. La voz en mi cabeza se hizo más íntima y suave. Te he encontrado, joven humano. Los he encontrado a los dos, y aún están vivos. Una enorme presencia estaba a mi lado. Luego se arrodilló y extendió una mano de 6 dedos. La cinta cortada que llevaba en el brazo se levantó como un pelo en una tormenta antes de que cayera un rayo. Conectó y envolvió un grueso y poderoso antebrazo, gris y azul moteado, los colores de un guerrero ciervo completamente maduro. Ya has sido conectado y entrenado, dijo el didacta. Solo tenemos segundos para actuar. ¿Conoces esta rueda? Ayúdame a salvarla. La conexión con el cartógrafo regresó y de repente se volvió brillante y alegremente intensa. La euforia me inundó una vez más. Pero ahora mi compañero era el didacta. Observamos el planeta rojo y gris, a la mitad de su paso, y las placas torturadas de la rueda, apenas unidas entre sí por cintas de muros de un blanco candente. La gravedad del planeta, la opción suicida de los Forerunners que buscaban evitar más daños a su especie, casi había terminado su trabajo. Comandante de la ONI, ¿alguno de ustedes entiende esto? Líder del equipo científico, es obtuso, difícil de comprender. Para estar seguros, preferiría dedicar semanas antes de tomar una decisión. Pero el análisis combinado del equipo científico nos da una convicción considerable de que los eventos relacionados son creíbles. Comandante de la ONI, pero contradicen todo lo que sabemos sobre el didacta. ¿Por qué salvar un Halo? Líder del equipo científico, queda muy poco tiempo. Comandante de la ONI, estamos recogiendo el flujo, pero su valor parece aún más cuestionable. Lo que sabemos sobre el didacta, de la relación nacido de las estrellas, si usted cree eso, signo de exclamación apunta hacia su completa repulsión a los halos y a los planes del maestro constructor. Los diálogos de las terminales, líder del equipo científico. Los diálogos de las terminales pueden ser cuestionables, a la luz de este testimonio. Comandante de la ONI, solo si hubiera más de un didacta, y no tenemos pruebas de ello. Líder del equipo científico. Sin embargo, la actitud del didacta hacia los halos obviamente evolucionó con el tiempo. Comandante de la ONI, presento mi fuerte escepticismo. Líder del equipo científico, ya lo he anotado, señor. Comandante de la ONI, ¿y a dónde nos lleva todo esto con respecto a nuestra situación actual? Este Halo claramente se dirige al basurero. Ayudante del equipo científico, señor, perdone mi interrupción, hemos estado analizando la base de datos de la flota, y estamos llegando a una conclusión tentativa de que esta instalación todavía existe. Puede que sea el Halo más misterioso de todos, la instalación 07. Su superficie está envuelta en nubes perpetuas. Tal vez estaba tan dañado que los sistemas de soporte vital nunca se recuperaron por completo. Comandante de la ONI, tonterías. Ya nos han dicho que este Halo tiene un diámetro de 30.000 kilómetros. La instalación 07 no tiene más de 10.000 kilómetros. Ayudante del equipo científico, la historia no ha terminado, ¿verdad, señor? Capítulo 34. Incrustados de nuevo en lo profundo del cartógrafo, vimos muchos puntos de dirección y oportunidades esparcidos alrededor de muchos destinos diferentes, prediciendo todos los posibles resultados de la difícil situación actual de la rueda. Guié el intelecto del didacta hacia el mejor curso de acción. Las palabras que me oí decir, si es que las oía en voz alta, fueron transmitidas a todos los controladores, pero su número había caído a solo unos pocos. Aquellos de nosotros que habíamos sobrevivido actuábamos en un concierto desesperado para salvar lo que se podía. No todo puede salvarse, reconocimos. El estrés puede aliviarse derramando masa. Las placas más dañadas son opciones posibles. Con la energía de los acorazados que quedaban, la rueda comenzó a inmovilizar en estas y sus segmentos más importantes. Contemplamos cómo miles de kilómetros de la banda estaban envueltos en una protección reflectante, preservada por el momento, pero solo brevemente, contra los efectos del planeta que pasaba. Los controladores en estas regiones fueron removidos temporalmente de la red del cartógrafo. La rueda continuó girando, incluso aumentando su velocidad, mientras el planeta terminaba su paso, sin que se produjera ninguna colisión directa. El centro y los radios ya no estaban en evidencia. Extrañamente, el cartógrafo no podría decirnos si sus mecanismos habían sido dañados o destruidos. La información sobre el estado de las armas le era ocultada incluso a este crucial funcionario. No había nada más que hacer donde estábamos. Debemos transportar esta instalación al Arca Mayor inmediatamente, dijo el didacta. Las instalaciones ligeramente dañadas podrían haber recibido piezas de repuesto de una de las dos arcas que las habían creado en primer lugar, pero esos envíos habían sido descontinuados hacía años, aunque pudiéramos crear un portal para recibirlos. ¿Hay suficiente energía para abrir un portal de cierto tamaño?
y no más grande. Permanecerá abierto el tiempo suficiente para un paso paralelo. Instruyó a nuestras naves para que suministren la energía necesaria, y que sacrifiquen sus propias unidades espaciales si es necesario. Lo que no podía entender era por qué el didacta había decidido salvar una de esas mismas armas a cuya creación se había opuesto tan decididamente. Quizás no era la rueda lo que quería salvar. La motivación del didacta, sin embargo, era una cosa que no compartía, al menos no conmigo. El planeta Cara de Lobo siguió su camino, sin apenas cambios. El halo continuó girando mientras, una a una, las secciones inmovilizadas en estasis eran liberadas. Las energías de su retorno a la física normal se difundieron alrededor del sistema en forma de intensas cascadas de infrarrojos y fotones de alta energía en forma de ondas que se extendían hacia afuera. Cartógrafo. La voz del didacta llamó la atención de los controladores supervivientes y de las facultades del propio cartógrafo. Salva todos los especímenes biológicos posibles, incluyendo aquellos infectados por el FLUD. Es el objetivo deseado. Planea la reducción de la instalación. Debemos pasar por el portal. Reducir su tamaño también nos permite usar el arca menor para hacer reparaciones. Informe. Eso lo explica todo. Entonces, el didacta estaba en una misión de la bibliotecaria. Él podía salvar al menos algunas de las muchas especies que la bibliotecaria había colocado en la instalación. El cartógrafo rápidamente hizo su informe. Estudiamos la configuración óptima para el paso por el portal limitado y transmitimos nuestras instrucciones. La energía fue temporalmente desplazada de la creación del portal. Radios más finos y brillantes salieron hacia el interior, hacia el eje, para unirse a un centro esférico, cuya totalidad pareció convertirse repentinamente en una solidez gris oscura, a medida que se descartaba en segmentos, para mantener vivos a la mayoría de los especímenes restantes y sus entornos al menos mínimamente protegidos. Los radios actuaban como cabestrillos y soportes de contrapeso. Alrededor de la rueda, los segmentos considerados prescindibles, cimientos desnudos, habitáculos inacabados, o demasiado dañados para ser salvados, se separaron de sus paredes y fueron liberados al espacio. Volaron hacia afuera, lentamente cayendo mientras derramaban más escombros. A pesar de mi absorción, me permití un momento de dolor por los muertos y los moribundos en las placas fuertemente dañadas. Ciudades, bosques, montañas, ¿todos perdidos? No lo sabía y no había tiempo para contabilizar. Esas decisiones ya habían sido tomadas y otras nuevas se estaban acumulando rápidamente. Las paredes mismas ahora se doblaron como acordeones, tirando de los segmentos restantes y uniéndolos en sus bordes, formando una rueda mucho más pequeña. Esto podría haber llevado horas, o días, no sabía, no era importante. La rueda completó su reducción sacrificial. Los radios parpadearon, probando la nueva configuración. Todo parecía estar bien. Y entonces, un segmento más se soltó y voló hacia afuera. De nuevo, se formaron más radios. Se anclaron a los bordes de las placas contiguas y de nuevo, las paredes se pusieron como un acordeón para unir las placas a lo largo de sus bordes. La rueda ahora giraba sin apenas resplandor. Confiamos en su integridad. Desvíen toda la energía hacia la formación del portal, ordenó el didacta. Los controladores se retirarán. Su trabajo está terminado. Con profundo orgullo y tristeza, se dirigió a los Forerunners que habían permanecido leales al Consejo durante el gobierno de Mendicant Bias, y que habían continuado sirviendo incluso en su estado infectado. La rueda siguió rodando, sus placas ahora cubiertas por una densa nube. Capté algunos destellos finales de uniones mejoradas, control del estado del tiempo, templado atmosférico, enfriamiento o calentamiento, protegiendo la carga para la esposa del didacta, para la bibliotecaria, pero también preciosa para mí. Por mis propias razones. No presencié el paso a través del portal. Supongo que estaba agradecido por eso. En todo el tiempo transcurrido desde que había caído del cielo y caído en la rueda, había estado expuesto a mucho más de lo que había nacido para comprender o resistir. Puedes retirarte también, joven humano, dijo el didacta y con un giro de su brazo, rompió la cinta entre nosotros. El espacio del cartógrafo se desvaneció hasta convertirse en brasas, y luego dio paso a la oscuridad. La oscuridad era una misericordia. También fue un tiempo de cambios. Todavía no era consciente de lo mucho que ya había cambiado, para mí. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.